tal? Listos para un programa más. Bienvenidos a Carro TV Sports Plus. Y bueno, pues estamos en jueves 9 de mayo y bueno, pues muy contentos de estar con ustedes. Tengo el gusto de presentarles a mi compañera en la conducción este día, a Carla Carrillo. ¿Cómo estás, Carly? Hola, muy bien. ¿Cómo están todos? Espero que estén listos para el tema de hoy, que en lo personal es un tema nuevo, así que estoy muy intrigada y muy interesada para ver cómo podemos ayudar a que este programa pueda justamente impactar a más atletas y a más instalaciones deportivas. Pero, pues bueno, tenemos a dos invitados también que los presento. Así es. Vamos a presentar, por supuesto, primero vamos a decirlos para que ya se involucren en el tema. Ernesto Mid es licenciado en Derecho, maestro en Derecho de Negocios Internacionales, tiene cursos en Derecho del Deporte y Fútbol Internacional y es fundador de Mid Brand and Sport Legal Management. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. ¿Cómo están, Juan Manuel? Buen día, gracias, Carla. Alex, buen día. Bueno. Alex, tenemos a Alejandro Rodríguez, él es el director del programa AR Program Cycling Teams, que en lo personal te voy a pedir que nos ahondes más del tema porque, bueno, fue un poco difícil encontrar sobre ti, pero seguramente tienes una biografía interesante, así que Alejandro, por favor, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, primero que nada. Mucho gusto conocerlos a todos. Bueno, realmente no soy un personaje muy público, probablemente por eso no encontraste mucho al respecto mío. Realmente lo que nosotros buscamos como programa es que sean los atletas y sus resultados los que hablen, ¿no? Realmente no buscamos ningún protagonismo en ese sentido. Es un proyecto de carácter privado por completo que surgió pues bueno, ya tiene muchos años. A lo personal me gustó el ciclismo desde una temprana edad y en cierto momento en mi proyecto personal decidí emprender, bueno, buscar mis opciones y buscar ser ciclista profesional o lo que yo entendía como ello. Entonces, pues comencé a investigar cómo era este tema. Comencé por encontrar que el ciclismo con el nivel más elevado está en Europa. Realmente la tradición proviene de aquel viejo continente. Y empecé a buscar mi camino hacia aquel lado. Algún equipo francés me concedió una licencia, me dijo, si tú puedes llegar aquí, nosotros no te vamos a invitar nada más que la licencia y un uniforme. Y listo, ¿no? Entonces, para ese tiempo, yo tenía ya varios años compitiendo en México, en ciclismo de montaña específicamente, y bueno, eso comenzó la experiencia que a la postre se convertiría en el programa que tenemos hoy en día. Realmente lo que ganamos en esos años fue experiencia. Queríamos entender, digo queríamos porque junto con mi hermano, que también se dedicó al alto rendimiento en su momento, pero en el fútbol, soccer, bueno, nos preguntábamos cómo es que el nivel es tan diferente y por qué es que los mejores ciclistas mexicanos cuando van a competir a nivel internacional, bueno, tienen tanta complicación. Obviamente estoy exceptuando los garbanzos de libra, porque ellos, claro que siempre ha habido grandes ciclistas en México, pero en una población tan grande como la de México, con unas condiciones climatológicas y naturales tan favorables y también con somatotipos o tipos biológicos, quiero decir, entre la población tan similares a los que nosotros veíamos con los europeos, nos preguntábamos por qué es que no hay una tradición tan grande y unos resultados pues alentadores o tan alentadores año tras año. Estoy hablando de que el último gran ciclista de carretera fue, bueno, podemos hablar de los años 80 y 90 con Raúl Alcalá, que fue el único mexicano que tuvo grandes resultados en el Tour de Francia, que es la máxima competencia de ciclismo en el mundo. Tuvo algunas grandes participaciones. Después de él, Julio Alberto Pérez Cuapio, que tuvo grandes y destacados resultados en el Giro de Italia, que es otra de las grandes vueltas por etapas. Y realmente de ahí siempre hemos tenido ciclistas. México siempre es un país que ha generado grandes talentos. También hay mucha tradición, sin embargo no se lograba ese resultado a nivel internacional, ¿no? Entonces nos preguntábamos eso y nos fuimos a, digamos, que hacer nuestra investigación de campo, experiencias propias, y bueno, nos dimos cuenta que no tienen, pues vamos, 4 piernas o 2 corazones o 2 cabezas, vamos, que son igual de humanos que nosotros,
y simplemente llevan procesos deportivos bastante cuidados. Hay unas condiciones económicas que lo favorecen, no hay que dejar de lado eso, es un deporte que puede resultar caro. Sin embargo, son los procesos deportivos los que vimos que estaban muy cuidados y que llevan muy poco a poco esos procesos. No quiero decir de una manera lúdica, cuando son niños y van filtrando hacia el profesionalismo a los atletas que van teniendo ese desarrollo que puede dar resultados. Entonces, nos dimos cuenta que había una fusión entre las actividades sociales, entre las actividades, pues también de los organizadores de carreras privados, obviamente federaciones y gobierno tienen todo que ver con esto. Sin embargo, era un conjunto de cosas, no era solamente un actor. Las familias en sí mismas que están interesadas en que sus hijos se dediquen al deporte, y entonces es un conjunto, ¿no? Es un gran modelo que funciona muy bien en aquellos países. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de conseguir ir consiguiendo esos elementos. Por aquel tiempo ya se escuchaba de un ciclista de montaña que había ganado la competencia en los Juegos Olímpicos de Nanjing me parece que 2014. Sí, un juvenil, exactamente. 2014, gracias. No soy muy bueno con las fechas. El chiste, bueno, Gerardo Ulloa, es este ciclista, ya saltaba a la sub-23, que es el inicio de la máxima categoría en el ciclismo, y bueno, ya en su primer carrera en México le ganó a todos los elite mexicanos, ¿no? Entonces, porque pues es un gran talento, claro, pero tenía muchos años de proceso muy bueno. Entonces, bueno, nosotros, mi hermano y yo estábamos en República Checa en aquel tiempo. En el país, bueno, en aquel país, lo pongo en contexto, es un país con 10 millones de habitantes, que ya tenía un campeón olímpico y que tenía bueno, sus corredores siempre están entre los 20 mejores del ranking de la Unión Ciclista Internacional, y decíamos, bueno, ¿y cómo, no? Aparte de todo, estos tienen esta población, o bueno, este continente tiene unas condiciones climatológicas que no son favorables, ¿no? Ya la mitad del año no pueden estar entrenando afuera porque o llueve o neva o alguna condición que no les facilita, y en México realmente somos privilegiados en este sentido, ¿no? ¿Y cómo es que logran estos resultados y cómo es que si tienen tan poca población llegan allá, ¿no? Y son tan consistentes. Y bueno, ya les mencionaba, ¿no? Es una unión de todas estas cuestiones. Por esas razones y porque el tipo de cambio con la corona checa, que es la moneda de aquel país, no era tan desfavorable, decidimos ahí hacer nuestro primer asentamiento deportivo, que realmente era un campamento, ¿no? Hacía un campamento. Entonces la idea fue tener una pretemporada en México en las buenas condiciones que tenemos, altitud, temperatura, incluso humedad, y irnos a competir a Europa durante toda la temporada. Entonces, este es el modelo que nosotros adoptamos. Fuimos consiguiendo diferentes apoyos a lo largo del camino. Y que ahí me gustaría, no sé si nos podemos detener nada más ahí para entrar un poco en el éxito que tienes para ya subirte a Fideporte y ponerlos en contexto a todos los que nos van a estar, nos están escuchando. Entonces, digo, perdón que te interrumpa nada más para meternos antes en contexto y entender un poco la clave del programa en términos de que estamos hablando del estímulo fiscal que ustedes están aprovechando muy bien. Y para eso le quiero preguntar a Ernesto, pero también, y que nos pongas en contexto, ya hablamos de los generales en cuestión de tu persona, de tu experiencia, pero también has recorrido camino en el mundo del deporte. Estuviste en el CAP, en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Entonces, platícanos un poco también de esto y metámonos de lleno al tema del estímulo y regresamos a la experiencia de éxito que tienen ustedes, Alejandro, para que nuestra audiencia también entienda que esto es un beneficio que pueden acceder muchos, nada más que hay que informarse y hay que estar enterados de cómo se pueden acercar en este caso, a la Secretaría de Hacienda y por supuesto, con el aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. A ver, Ernesto, un poquito de tus antecedentes en el mundo del deporte y por qué estás involucrado en este. ¿Sí me escuchas? Pues mira, gracias. Como dices, estuve ahí 3 años. Sí, no sé si yo me escucho bien. Sí. Estuve ahí 3 años en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y pues me tocó ver de todo, ¿no? Muchos problemas legales, muchos problemas
a nivel de pantalón largo, muchos problemas de atletas que ganaban un lugar y que después no se los respetaban, ¿no? En muchas federaciones. Pero también tuve mucho acercamiento con deportistas, ¿no? Que iban a ver su asunto, iban a platicar qué podían hacer. Y gran parte de lo que nos dimos cuenta es que lo que les hace falta son recursos, ¿no? Y se voltean y piden recursos al gobierno, ya sea del estado, ya sea al municipal o al gobierno federal, y muchas veces o casi nunca tiene dinero suficiente el estado, ¿no? En sus 3 niveles de gobierno, ni para apoyos a los atletas directamente, ni para apoyos en infraestructura, ¿no? También vemos muchísimos estados, municipios que tienen elefantes blancos de instalaciones deportivas que se están cayendo a pedazos porque no tienen el dinero suficiente para mantenerlos, ¿no? Entonces, al término de mi gestión ahí en la CAD, y yo ya llevaba un tiempo dedicándome a estos temas de derecho al deporte, encontramos este nicho porque el EFIDEPORTE es un estímulo fiscal que nace en el 2017, que casi no se ha usado tristemente, pero al final del día es una herramienta increíble para poder hacer este vínculo que se necesita entre empresa y deporte, ¿no? Y una empresa que no le cueste, porque al final del día, como lo establecen las reglas de operación que están en la ley del impuesto sobre la renta, una empresa puede hacer una aportación hasta del 10% del impuesto sobre la renta que pagó el año anterior. O sea, en palabras muy cotidianas, para que lo entienda la gente, es que en vez de pagarle a Hacienda 100 pesos que le deban de impuestos, ya después de deducciones, o sea, no es una deducción que puedan sacar como una aportación a alguna fundación o algo, no. Una vez que ya hicieron todas sus deducciones, entonces puede una empresa de ese ISR que ya va a pagar a Hacienda hasta un 10% topado a 20 millones, lo puede utilizar para un proyecto de alto rendimiento, ya sea de infraestructura deportiva o de un proyecto de alto rendimiento para atletas, ¿no? Es un programa deportivo, ¿no? Entonces, creo que lo que le había necesitado a México era este vínculo entre las empresas y entre la iniciativa privada y el deporte, ¿no? Porque, como les comentaba, lo que a mí me ha tocado ver es que casi siempre se voltean a pedirle a los gobiernos y los gobiernos no tienen, y ahí se quedaba el gran sueño. Y entonces, ahora al hacer este vínculo con una empresa, que además a la empresa en teoría no le va a costar hacer esta aportación, entonces es mucho más fácil que se empiecen a dar estas sinergias, ¿no? Yo estoy cierto que cuando las empresas vean el potencial que hay en detonar el deporte y en detonar todo este bienestar social que representa el deporte, entonces no solo harán aportaciones vía Fideporte, sino también se vincularán y dirán, oye, pues yo además de Fideporte te quiero poner vía patrocinio otro tanto, porque el vínculo que da para una empresa estar cerca del deporte es mayúsculo, ¿no? Yo creo que es un buen paso para empezar. Y, muy bien. entonces, como pregunta personal, ¿hay alguna restricción para solicitar este apoyo? Por ejemplo, hacías este diferenciador entre participar como parte de Fideporte, pero también como patrocinador. Entonces, ¿hay alguna restricción de si alguno de los que aportan al proyecto por parte de Fideporte, por ejemplo, no pueden aparecer en uniformes o algo así? Tiene que ser directamente, por ejemplo, digo, hablo con desconocimiento, que nada más pueda decir de Fideporte como lo trae Alejandro, o que sí pueda tener el nombre de las empresas que están aportando. Mira, la ley solo dice que tiene que ser, pues por supuesto, una empresa que pague impuestos, que genere impuestos sobre la renta y que pague, ¿no? Está topado, te digo, a 20 millones por empresa, o el 10% del ISR que hayan generado en el año anterior. No pueden ser empresas que tienen régimen consolidado, ¿no? Porque de repente este régimen hace que tengas muchas ganancias, pero en realidad a lo mejor está dividido en pérdidas y ganancias de otras empresas, entonces ahí se limita. No se puede utilizar tal cual como un marketing, ¿no? Porque pues ahí está la figura del patrocinio, ¿no? Pero sí, mira, este estímulo nace muy similar a lo que es el Eficine, ¿no? En México hace 10 años que inició el Eficine,
se hacían alrededor de 50 películas. Hoy en día se hacen 250, 280 películas, y te puedo decir que películas como Roma, como Me Late Chocolate, creo que también nosotros los pobres, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Esa, creo que también fue, o sea, la mayoría de las grandes películas, Arráncame la vida, o sea, muchas películas se han hecho a través de este estímulo fiscal y ha generado un impacto importante en la industria del cine, ¿no? Entonces, se hizo un poco una réplica de esto en el Efideporte, intentando que se hiciera, como ves en las películas a veces, pues pasa el camión de la empresa refresquera, o cuando le va a dar ¿no? el beso más importante de la película, pues a lo mejor atrás se ve, o es en un restaurante en específico. Estás ventaneando a los directores de cómo le hacen para que, así que reflejar el apoyo. Al final, en los créditos ponen el reconocimiento a las marcas. Eso es lo que debe de ser. Eso es en lo oscurito, Ernesto. ¿Qué pasó? Pero es que, mira, si hablamos, o sea, si le quieres vender la idea a una empresa, la verdad es que esa pregunta que haces es muy buena, porque sí, ellos dicen, oye, les tiene que quedar claro que no es un marketing, o sea, que no lo pueden usar como un marketing, ¿no? Como un patrocinio. Pero bueno, si por ejemplo, en una camisa le pones, oye, o con apoyo de tal, como al final de las películas dice, esta película se hizo con apoyo, o ponerle una placa, si es una instalación deportiva, que en la placa diga, se hizo con Efideporte, con apoyo de tales empresas. A las empresas les gusta mucho eso, ¿no? El reconocimiento. Entonces, sí tiene que quedar claro que no es un marketing, pero que sí puede haber un reconocimiento por haber hecho este apoyo, ¿no? Porque al final no están poniendo su dinero, en teoría están poniendo el dinero que es de Hacienda, ¿no? Y que tenía que pagar Hacienda. Entonces, sí es dinero público el que se está usando. Por eso no lo podrían jugar como que fuera un dinero que ellos aportan y tener derechos y patrocinio a través de ese dinero, ¿no? O sea, se puede hacer una mención, se puede hacer un señalamiento, pero no como tal no se puede usar como un marketing exactamente. Okay. Interesante. Ahí es donde vamos a entrarle ya ahora sí de lleno, Alejandro, a la experiencia, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso que ustedes han seguido? Y creo que vamos a entender muy bien la diferencia en tu deporte, porque en el ciclismo estamos acostumbrados a ver toda la serie de patrocinios, ¿no? En el jersey, en los autos que van siguiendo los ciclistas profesionales, etcétera. ¿Cómo es el proceso que ustedes han seguido al involucrarse en este proyecto con Efideporte y tener pues esta interacción ya tienen más de 2 años, ¿no? Sí, bueno, realmente nosotros solicitamos el estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento el año pasado, en 2019, en el periodo ordinario. No conocemos cuántos programas se solicitaron. El nuestro fue el único que se autorizó en ese tiempo ordinario, y luego en el tiempo extraordinario supe que hubo más. Nosotros ya no participamos en ese. Entonces, realmente estamos en esa ejecución del primer Efideporte que nos autorizaron. Ya luego este año solicitamos que nos otorguen otros 2 programas que son continuidad a ese primero que nos autorizaron y que estamos ejecutando. Entonces, vamos por ese segundo año a partir de agosto de 2020. Entonces, el proceso como tal de participación con el Efideporte tiene todo que ver con la historia que le estaba comentando. Al final del día es un proyecto que ya existía, quiero decir, ya tiene su propia experiencia como programa, con sus propios objetivos, y realmente esos objetivos no han variado, son los mismos. Se trata de solucionar unos problemas que, como bien mencionaba Ernesto, al final del día, la primera rampa que tiene que subir un deportista de alto rendimiento en México es lo que toca a las necesidades más básicas, ¿no? Estamos hablando de la supervivencia, que si tiene familia, vamos, todo el mundo tenemos en general, ¿no? No hablo de tener hijos o esposas, sino probablemente los propios padres. Y estas son preocupaciones que nosotros identificamos en los atletas que hemos ido teniendo en el programa. Nos dimos cuenta, aparte de todo, que no había ese desarrollo en edades tempranas como para que pudieran ser competitivos a nivel internacional. Entonces, el programa siempre tuvo esas líneas bastante bien definidas, es decir, en cuanto a desarrollo deportivo, en cuanto a poder solucionar los problemas socioeconómicos que el atleta normalmente va a enfrentar durante su carrera deportiva en México. Por estadística y por probabilidad, la mayor parte de los atletas van a estar en unas condiciones socioeconómicas que no les van a permitir
desarrollar el deporte con consistencia, porque en cierto momento van a tener que dedicarse a sobrevivir, económicamente me refiero. Entonces, este programa ya estuvo orientado desde el principio a este asunto. Entonces, yo considero que esa es la primera fase importante. Quiero decir, tuvimos que hacer este modelo propio, quiero decir, adaptarlo a nuestras necesidades, pero también apropiarnos de la idea que muchas veces no se tiene como estándar en México, ¿no? Muchas veces, como iniciativa privada, o como proyectos privados o como atletas, pensamos que es responsabilidad absoluta, yo pienso que es compartida, no absoluta, del gobierno apoyar a los atletas, ¿no? O de alguna instancia, ¿no? O del entrenador o de alguien más, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, tenemos que cambiar ese modelo para nuestro proyecto, porque si no lo hacemos vamos a estar muy expuestos y muy vulnerables a las situaciones. Nos pusimos a analizar los casos que no fueron exitosos en la historia del deporte mexicano y más o menos encontramos este patrón. Entonces dijimos, bueno, tenemos que encontrar una manera y un programa que una a todos estos actores, ¿no? Entonces, ya les conté un poco de los antecedentes. Ese es un antecedente que me parece de mucha importancia. Es de iniciativa privada la que hace la diferencia. Son los proyectos y la transparencia en el manejo de esos proyectos y el tener los objetivos claros lo que puede hacer la diferencia, porque al final del día eso genera confianza. Genera confianza, primero que nada, en los atletas, ¿no? Claro, que pueden saber que pueden depositar su vida, porque al final ese tiempo ya no se les va a recuperar de ninguna manera. Y número dos, en sus familias, que son sus primeros patrocinadores, que saben que van a poder estar bien cuidados en todas sus necesidades. Y ya luego eso genera resultados deportivos. Esos resultados deportivos generan confianza en las instituciones gubernamentales, en la misma sociedad, y entonces empieza a generarse un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que sucede en todos los deportes? Al final del día generamos héroes deportivos que son muy positivos para la sociedad, y esos héroes deportivos son atractivos para las diferentes marcas. Entonces, en México no tenemos a lo mejor en comparación con otras culturas o con otras sociedades económicamente hablando, no tenemos o los empresarios no tienen esa visión, o más bien esa percepción, es una percepción como yo lo veo, de que el patrocinio es una cosa que a ellos les pueda beneficiar, excepto si hablamos del deporte grande que es el fútbol en México, ¿no? Porque ahí se tiene desarrollado un gran escaparate, que los deportes demás son pequeños. El ciclismo no es, por ejemplo, uno de esos deportes pequeños, tiene mucha exposición. Sin embargo, el respaldo de los medios, ¿no? Que es muy grande en el fútbol y que no lo es tanto, aunque en Europa, en otros lados sí lo es, el respaldo de los medios para deportes como el ciclismo, pues seguramente en México no. En México, en algún momento sí, ¿no? Cuando estaba la vuelta a ciclismo la Vuelta a México. Y a la Vuelta a México que hacían, que la llevaba TV Azteca y tenía mucho impacto. Sí, exactamente. Desafortunadamente no me tocó conocer ese momento en la historia del ciclismo. Me he documentado y supe que fue un gran éxito, hasta que tuvieron ahí algunos inconvenientes que desconozco, pero bueno, ya ahí está el ejemplo de que sí es un modelo exitoso, de que sí se puede generar. Sin embargo, bueno, analizamos la situación actual y dijimos, bueno, hay que partir de ahí. Ese es nuestro punto de partida y tenemos que si queremos hacer un cambio, tenemos que hacer un proyecto que sea multifacético, no solamente deportivo, sino también a nivel de marketing. Y de hecho, esa es una de las líneas más importantes, ya lo mencionaban ustedes dos, ¿no? Hace un momento al respecto de la publicidad. Por ejemplo, una de las, ya les decía entonces, situaciones socioeconómicas para los atletas, obviamente la parte deportiva, pero hay una tercera parte que es muy importante para este programa, que es toda esa exposición para las marcas, porque al final del día, la Unión Ciclista Internacional no nada más te sugiere, sino que te pide que el nombre del equipo sea el de los dos patrocinadores principales. Así es como lo dicen las reglas de operación, y que las empresas que operen los equipos, nosotros hemos sido equipo en el ciclismo de montaña con categoría UCI MTB, es un reconocimiento que da la Unión Ciclista Internacional a los equipos que tienen cierta estructura. Entonces, para tal efecto se necesita que haya una empresa que se dedique, según ellos, según la Unión Ciclista Internacional, principalmente a la publicidad. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que en su modelo eso es como funciona. El equipo le va a dar publicidad indirecta probablemente, así como mencionaban bien al respecto de Ficine, a los patrocinadores, que no publicidad directa, porque realmente no somos una empresa de medios, somos una empresa de
o un equipo que se dedica a dar resultados deportivos y que indirectamente genera la publicidad. Y obviamente la inversión que se tiene que hacer y el retorno que se tiene sobre la inversión que se hace en publicidad es muchas veces mayor que cuando se hace publicidad directa. Claro. Mencionabas, yo coincido contigo por completo en que los medios de comunicación en México son un elemento clave para darle esa exposición a esos otros deportes. Hay que reconocer, yo reconozco y siempre lo voy a hacer, que el fútbol ha sabido hacer ese escaparate. Tienen muchas décadas construyendo ese sistema y no es una casualidad que tenga toda esa exposición. Hay muchas empresas, hay muchas familias que comen de allí y probablemente lo que tengamos que empezar a hacer es construir un sistema que nos dé toda esa exposición para los otros deportes. Y sin duda los medios son básicos. Que ya empieza, ¿no? Que ya cada vez hay más canales de 24 horas, los medios alternativos como este, ¿no? Que estamos también usando, que a lo mejor no llega al nivel de audiencia de una televisión abierta, pero bueno, seguramente sirve. Pero a ver, Ernesto, explícanos un poco más en el detalle, ¿no? Tú has gestionado estos proyectos como empresa, has ayudado a personas que quieren conseguir recursos para hacer proyectos deportivos. ¿Cuál es el proceso? ¿Se le presenta primero a la empresa? ¿Se convence con la empresa? ¿Hay tiempos y momentos para las convocatorias para conseguir los apoyos y que sea aprobado por medio del Consejo Técnico o el Comité Técnico de Fideporte en Hacienda? O sea, ¿cuál es un poco el ABC del proceso para el Fideporte, para que pues, también nuestros amigos lo entiendan, ¿no? Porque luego, pues, a lo mejor creemos que tenemos un buen proyecto en las manos, pero no sabemos qué hacer ni a quién dirigirnos. Sí, mira, hay muchos proyectos, así como el de Alex, que era un proyecto que estaba caminando, que era un proyecto de particulares al final del día. Pues también hay muchos proyectos de los gobiernos, ¿no? Y sobre todo proyectos en infraestructura, lo que te decía, muchas instalaciones deportivas que tienen muchos años usándose, que a lo mejor ya necesitan una maneta de gato y no se las han podido dar porque no hay recursos suficientes, ¿no? Entonces, o también federaciones deportivas que se acercan y dicen, oye, pues no me han dado suficiente recurso y tampoco tengo suficientes patrocinadores, quiero hacerme llegar de recursos para no sé, para preparación para tal competencia, para un mundial, ¿no? Entonces, como decía, son dos tipos de proyectos. Uno es infraestructura deportiva y otra es deporte de alto rendimiento, programas de alto rendimiento, ¿no? El de Alex es un programa de alto rendimiento que beneficia a muchos ciclistas, que les da una metodología, o sea, tienes que presentar un proyecto con una cierta metodología, justificación de por qué se está apoyando a tal o cual atleta, presupuestos, ¿no? De, oye, pues me voy a gastar en un médico, en un fisiólogo, en un psicólogo, en un staff que está atrás, mecánicos, ¿no? Me imagino que también necesitarán para las bicicletas, ¿no? Entonces, tienes que justificar todos los gastos, ¿no? Y decir, oye, ¿cuánto se le va a dar al mes a los atletas para que puedan pagar su manutención, pero también su nutrición, pero también o sea, que se puedan dedicar al 100% a eso? Entonces, ese es un programa de alto rendimiento. Si es infraestructura, a veces no es tan complicado porque es una obra y una obra son ladrillos, o es poner una pista, o es poner una alberca, o es poner y los costos de mercado son, son más comunes, ¿no? Entonces, lo primero es tener ese proyecto, ¿no? Ya sea de alguno de estos dos que platicamos, y después acercarse a alguna empresa. Las empresas que han participado en Eficine normalmente ya se saben cómo es el tema y es más fácil pegarles. Y muchas de las grandes empresas en México ya han entrado al Eficine. Entonces, por ahí, cuando yo he ido a tocar puertas, me dicen, ¿es parecido al Eficine? Sí, la mecánica es muy parecida. Perfecto, entonces ya lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es? Hay dos periodos en el año, uno que es en marzo y abril, y otro es en septiembre o octubre, ¿no? Marzo, abril sí es seguro. El segundo periodo lo decide CONADE cuándo se abre ese segundo periodo. Entonces,
tú presentas, ya haces tu carpeta con todo tu presupuesto, con toda tu justificación, las razones, por qué, cotizaciones, ¿no? Si son viajes, por qué te va a viajar a tal o cual evento, si es este entrenador, por qué está calificado este entrenador para entrenar a estas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, haces tu justificación, haces tu proyecto, consigues a la persona que le vaya a poner el dinero y entonces digamos que son 3 elementos importantes acá. Es el que aporta el dinero, ¿no? El que ejecuta el programa y el beneficiario, ¿no? Si ponemos el ejemplo de Alex, pues alguien puso el dinero para una empresa, puso ese dinero, Alex es el ejecutor, que es el que organiza todo, o la empresa. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Pues no sé si son 10, 20 o 50 ciclistas que se están viendo beneficiados de este programa, que al final esos a lo mejor alguno de ellos llegará a Juegos Olímpicos o irá a un equipo para correr una Tour de Francia, ¿no? Entonces, esos son los 3 elementos. Tú presentas en marzo y abril tu proyecto, se sube en un sistema en Hacienda, es un sistema que es del SAT, con la firma electrónica del aportante, la firma electrónica de quien va a ejecutar el proyecto, y se presenta. Y hay un comité que está conformado por Secretaría de Hacienda y el SAT, CONADE y el Comité Olímpico, y ellos deciden la viabilidad del programa tanto en lo económico como en lo deportivo, ¿no? CONADE lo que revisa es que sí se cumpla con estos fines de alto rendimiento deportivo, ¿no? Que también es benévolo la ley, porque establece que es alto rendimiento en cualquiera de sus etapas, inicial, intermedia o consolidada. Entonces, no solo hay que voltear a ver a los atletas exacto, que ya tienen participaciones internacionales y que van a ir a un evento internacional. Puedes a lo mejor hacer un proyecto de niños de 12, 13 años que tengan facultades y de ahí irlo siguiendo, ¿no? Entonces, está ahí la posibilidad de estas opciones, ¿no? Entonces, se presenta, se sube al sistema. Este comité tiene por ahí de 90 días hábiles para dar una resolución. Te digo, Hacienda revisa que las empresas estén al día en sus obligaciones fiscales, que en realidad puedan aportar ese monto, ¿no? De acuerdo a su pago de ISR del año anterior. Y por su parte, CONADE, la parte deportiva. Y entonces, si te lo aprueba, en ese momento el aportante te entrega el dinero y tú, conforme al programa y tu calendario que habías establecido, empiezas a utilizar ese recurso para cumplir con el programa, ¿no? Como dice Alex, si tienes éxito en este proceso, pues al año siguiente lo puedes volver a aplicar y al año siguiente lo puedes volver a aplicar. Entonces, se pueden en realidad hacer programas o procesos de muchos años, ¿no? Pensando en no solo los que ya tienen un lugar y ya tienen un nivel, sino decir, oye, pues también estoy formando jóvenes que apenas van subiendo, pero que tienen talento y que tienen posibilidades. Entonces, es muy benévolo este estímulo. Oye, mucho. Una duda que tengo, ¿quién te baja el recurso finalmente? ¿Ya aprobado, te baja el recurso la empresa o la empresa tiene que pagar los impuestos o ese monto que tendría que haber pagado y el que te lo da es Hacienda o vía la CONADE? No, la empresa directo, la empresa aportante directamente te deposita en la cuenta del ejecutor, ¿no? Ah, okay. Y con eso él comprueba, digamos, ante Hacienda con ya el aval de... Sí, le dan un crédito fiscal, digamos, como un chequecito que dice, oye, de tus 100 que vas a pagar el año que entra, 10 ya lo pusiste en este proyecto, entonces ya solo tienes que pagarme 90 al año siguiente, ¿no? Cuando haces tu declaración en abril del año siguiente, el que aportó el dinero dice, oye, yo debía 100, pero puse 10 acá, entonces te pago 90, ¿no? El ejecutor puede ser una empresa que ya esté caminando, normalmente es así, pero tiene que abrir una cuenta especial para que el recurso entre en esa cuenta, y en esa cuenta solo se puede usar el recurso que entró para ese proyecto. No se puede decir, oye, lo voy a usar para otra cosa y me faltó algo de mi empresa por otro lado. No. El de recursos se tiene que usar tal cual, y por supuesto que a la hora que termine el año, entonces se tiene que hacer un informe de cómo se usó el recurso, del calendario, de los resultados que se tuvieron, etcétera, etcétera, para que este comité, digamos, que palomee que se haya cumplido con todo lo que tú estableciste en el programa. Tristemente no se ha usado mucho, ¿no?
En el 2000, o sea, estaba topado 400 millones de pesos. Creo que el año que más se usaron se llegó como a 80, ¿no? Tristemente. ¿Por qué? Porque 400, si se hubieran usado los 400, al año siguiente estaba establecido que se iba a subir a 500 y el año siguiente a 600, ¿no? Entonces, ahorita ya iríamos en 700 millones. El Eficine creo que ya va en 1,000 millones, ¿no? O sea, estamos hablando de un monto importante de apoyo al deporte, ¿no? Que si hablamos del presupuesto anual que tiene la CONADE y el deporte en general, pues bueno, esta es una bolsa importante que se podría estar utilizando. La verdad es que casi no se ha utilizado y lo ideal es que se empezaran a presentar mucho más proyectos, ya sean privados o ya sean públicos, apoyando a proyectos públicos, pero que se utilice para que este tope se empiece a subir y más proyectos se puedan beneficiar de este estímulo, ¿no? Buenísimo. Estaba viendo que justamente para este 2020 van a ser 76,652,939,50 centavos. O sea, efectivamente el crecimiento no ha sido tan grande, pero pues bueno, veo también, hay muchos proyectos, sobre todo hacia Tokio 2020. Bueno, no hay muchos, solamente hay 8 de los que se aprobaron, pero uno es de vela, en ecuestre, de ajedrez. En si no estoy mal informada, estuviste involucrado, Ernesto, en el Gimnasio Paralímpico Mexicano, que sí. también fue parte de los beneficiarios. Y pues bueno, está interesante ahora que nos pusimos a investigar más sobre el tema, porque efectivamente creo que muchos no estamos muy enterados que incluso como particulares también podríamos aportar, ¿cierto? Sí, cualquiera que genere dinero y que pague ISR puede aportar. De hecho, creo que son varios aportantes en el proyecto de Alex, me parece que son 10 o 15 empresas, o sea, a lo mejor un proyecto de 18 o 20 millones, a lo mejor no hay tantas empresas que puedan poner 18 o 20 millones en México, ¿no? Como el 10% de su ISR que pagaron. O sea, para pagar 18 o 20 millones tiene que ser una empresa que haya pagado muchísimo dinero de ISR y que haya generado ganancias por eso, ¿no? No hay tantas. Pero puede ser que tú digas, oye, pues consigo 5 o 6 empresas locales de la zona, no sé si es un proyecto muy local, y que cada una ponga 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos o 250,000 pesos, y con eso ya puedes hacer una suma de no sé, 5 o 10 millones, ¿no? O sea, claro que se puede. Buenísimo. Pues a ver, platícanos, Alejandro, ya un poco más, ¿cómo han estado los resultados? ¿Cómo está ahora lo que decía ahorita Ernesto, de que son varios los aportantes? Bueno, platícanos un poco más de la experiencia que tú tienes, porque para nosotros se nos hizo muy interesante poder tener esta fórmula en el programa, ¿no? A Ernesto como experto, abogado, y que además está utilizando esa asesoría y esa consultoría a posibles clientes para que estén en el deporte, pero tú ya lo estás haciendo, entonces tu caso ya fue, digamos, de los pocos que hay de éxito, de que lo hiciste muy bien en el 2019 y que estás repitiendo en el 2020. Entonces, platícanos un poco más, pues, cómo está conformado, cuántas empresas te apoyan, a cuántos ciclistas están apoyando. ¿Qué más nos puedes platicar del proyecto que ustedes tienen? Sí, de hecho fue todo un proceso de aprendizaje, realmente. Como bien decía Ernesto, ahí está la información en internet, en la página de Hacienda, toda la información que se necesita está allí. Realmente es una cuestión de interpretación en muchos sentidos, porque hay reglas, lineamientos e incluso unos requisitos que se deben de cumplir al escribir ese proyecto que mencionaba Ernesto. Como les mencionaba ya previamente a solicitar el estímulo, tenemos ya una manera de funcionar. El tema de la publicidad fue clave. Hay una de las reglas generales de Fideporte que emite el comité interinstitucional, y de hecho es que yo diría que la regla está abierta, es un tanto abierta, quiero decir, no tiene tantos límites. Las reglas como tal te piden que la empresa ejecutora, que es la que nosotros tenemos, con la que hemos registrado los equipos durante todos los años que lo hemos tenido, dice las reglas que no debes, el programa que se solicite no debe tener una actividad preponderantemente económica como para evitar beneficiar al deporte profesional. Y algo interpretándolo se refiere mucho al tema, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Que no se puede construir un estadio para luego rentar o
cobrar entradas para ir a ver el fútbol, ¿no? Ese tipo de situaciones. Sin embargo, en esa misma definición habla de que la publicidad que se le otorgue a los contribuyentes aportantes no es considerada una actividad preponderantemente económica, es decir, no está prohibida para estos efectos durante el periodo en que se autorice el Efideporte. Entonces, si dura un año, bueno, durante ese tiempo se puede generar algún tipo de publicidad. Entonces, pero tampoco dice exactamente cómo sí y cómo no. Entonces, ya como mencionaban hace rato, nosotros esa publicidad la generamos en diferentes medios, desde el nombre del equipo hasta, por ejemplo, en los backs de algunas entrevistas que damos, como conferencias de prensa, en los mismos uniformes y en los autos, en las carpas. Entonces, tenemos muchos medios visuales, ¿no? Eso es, yo creo que va a ser transversal para todos los deportes, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono todo este asunto? Porque al final del día hubo que hilar ahora en esa integración de los diferentes actores dentro de un proyecto de este tipo. Había que incluir ahora a los contribuyentes aportantes. Hubo que hacerles ver que no les iba a costar, como bien mencionó súper atinadamente Ernesto. Finalmente, ellos te hacen la aportación a esta cuenta que se abre específicamente para recibir el estímulo directamente. Y esto fue la intención, yo quiero entender que esta fue la intención de las autoridades al haber diseñado este programa, de la cuenta del contribuyente aportante, que es una persona físico-moral, se hace una transferencia de dinero a la cuenta de la empresa ejecutora. Obviamente ya posterior a la autorización de Hacienda, Comité Olímpico, CONADE y Comité Olímpico, ¿no? Entonces, dinero ellos se lo pueden acreditar en la declaración mensual del impuesto sobre la renta. Entonces, literalmente, en lugar de depositárselo a Hacienda, te lo depositan bueno, lo depositan al programa que está autorizado, ¿no? La empresa ejecutora. Entonces, esto es de mucha importancia porque finalmente la parte que fue difícil con los empresarios fue hacerles ver que era real, ¿no? O sea, que no había truco detrás, que no había ninguna cuestión extraña y que todo estaba documentado en las reglas, ¿no? Y que esas reglas se emitieron por parte de las autoridades. Entonces, sí. No, la verdad es de que es muy interesante. Juan Manuel está por volver, se le desconectó, pero ya está tratando de conectarse otra vez. No, la verdad es de que este tema, en verdad, como mencionó Juan Manuel, teniendo a un experto gestor y ahora un experto también beneficiario, pues podemos presentar mejor el panorama de Fideporte que de verdad reiteramos en que está muy desconocido, que incluso personalmente yo había mencionado en alguno de los programas que no había beneficios para las empresas y decidían aportar al alto rendimiento. Pero hay, y esto es como duda cultural, ¿hay este tipo de estímulos fiscales en otros países o en otros organismos? Mira, no sé si tal cual como el Fideporte, ¿no? Lo que es muy claro es que el deporte en todos los países, los que más se ha desarrollado es cuando existe un vínculo entre la iniciativa privada y el deporte, ¿no? Más bien como un trabajo conjunto de la iniciativa privada, gobierno y el deporte, ¿no? El caso de España tal vez sea el que más resuena, porque a lo mejor no es un Inglaterra, no es un Canadá, no son países, ¿no? con potencial económico. España podemos decir que estaba hace 35 años muy similar a lo mejor a como estamos hoy en día nosotros, y de repente tuvo un repunte tremendo con la creación del lado, ¿no? Y al final el lado simplemente es eso, es vincular a las empresas, vincular al gobierno, ¿no? Al Ministerio del Deporte, y empezar a generar ¿no? proyectos en conjunto donde la iniciativa privada se sienta cómoda de invertir dinero porque sabe que el dinero se va a usar bien, ¿no? Digo, yo todo lo que viví me tocó ver muchos problemas en la CAD y mucho era eso, que no había confianza dentro de las federaciones deportivas, dentro de la gente de pantalón largo, y entonces cuando a una empresa le pedían dinero decía, oye, no, porque no sé cómo lo vas a usar, cómo va a resultar, no das cuentas claras, tienes demandas, estás peleado, ¿no? Entonces no genera eso confianza. Esto es una herramienta muy transparente porque al final del día se pone el dinero y el que lo ejecuta al año siguiente da las cuentas o sea, no hay que se puente el dinero a través del gobierno y el gobierno lo salta para acá, ¿no? O sea,
es muy claro, muy transparente, se puede hacer muy bien. Entre más vinculemos esto, como yo decía, no sé si es el caso de Alex, pero una empresa que te haya apoyado para el estímulo fiscal y que vea que empieza a generar resultados, ¿no? Seguramente después te va a decir, oye, pues ahora sí quiero un patrocinio tal cual y quiero que todos tus chavos tengan en el casco o tengan en el jersey o a tal chavo en específico lo quiero patrocinar. O sea, ya darle dinero vía patrocinio, ¿no? Entonces, a nosotros, te digo, nos ha tocado ver proyectos de deportistas que necesitan el apoyo, pero también, por ejemplo, el del Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, era un reequipamiento de todo el gimnasio, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de estar en contacto con autoridades, con CONADE, con institutos del deporte, con federaciones, porque muchos de ellos son los que ya tienen los proyectos muy armados, ¿no? También los particulares, pero de repente todas estas cuestiones formales se les complica. Entiendo que Alex ya lo tenía muy hecho porque lo venía haciendo y no fue tan difícil generar todo este sinnúmero de requisitos que se tienen que cumplir. Hay otros que parten de cero y les ha costado mucho trabajo, ¿no? Y por eso les han rebotado los proyectos, porque no justificaron quién era el que lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, quién eran los atletas que estaban apoyando, por qué deporte era, ¿no? Entonces, creo que ahí se les ha complicado. Las federaciones y las autoridades lo tienen mucho más armado y también tienen muchísimas necesidades, ¿no? Entonces, también cuando tú llegas con un empresario y le dices, oye, yo sé que no confías en las autoridades, pero este dinero al final va a beneficiar a una alberca en Guerrero o va a beneficiar a un gimnasio paralímpico, pero el dinero no va a pasar por ninguna autoridad, lo va a hacer tal persona que la vas a conocer, es una empresa igual que tú, está trabajando igual que tú, tiene aquí sus declaraciones igual que tú, a él le vas a dar el dinero y él te va a dar un informe al final de que ya cumplió e hizo todo, ¿no? Entonces, eso genera mucha certeza y mucha confianza de las empresas. Y yo creo que, como decían, este círculo virtuoso que se tiene que generar, ¿no? A lo mejor a la empresa no va a ser un exposure como si fuera un patrocinio, pero a lo mejor cuando haga un informe a sus stakeholders y les diga, oigan, pues ayudamos acá, o en temas de responsabilidad social, puede decir, oye, no me interesa el patrocinio, pero sí me interesa que sepan que soy una empresa socialmente responsable que apoya el deporte de esta forma, ¿no? O sea, las empresas también se pueden beneficiar muchísimo de este apoyo, aunque no sea tal cual como una imagen dentro del deporte, ¿no? A lo mejor puede ser o en la competencia, ¿no? Como patrocinio, sino puede ser de muchas otras formas que lo pueden usar como herramienta. Sí. Pues muy bien. Oigan, estamos llegando a la parte final. A mí me gustaría que pudiéramos ir cerrando, concluyendo con propuesta. En Carro TV Sports siempre buscamos al final tratar de generar una propuesta, qué se puede hacer, qué hay que hacer. No sé, ustedes sabrán mejor qué podrían recomendarle a nuestra audiencia para involucrarse en estos proyectos que tienen que ver con Efideporte, con el estímulo fiscal al deporte y basados en su experiencia. No sé quién quiera empezar para ir concentrando el cierre del programa y no quedarnos sin esta parte tan importante que siempre para nosotros es el generar propuesta. A ver, Alejandro. Pues sí, claro que me gustaría aportar algo ahí. Ya les mencionaba hace un rato, y algo, bueno, un poco con lo que mencionaba Ernesto también hace un momento. Como iniciativa privada, como proyecto privado, de repente veo que nos cuesta mucho como tal vez como sociedad incluso, no sé si estén los rasgos como tal, de documentar y poder escribir un buen proyecto, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, algo de lo que evalúa la CONADE en la parte deportiva es cuál es la experiencia que se tiene y el currículum del proyecto en sí. Ya más allá del currículum, que también lo hacen de cada uno de los especialistas, cuál es el currículum del proyecto, ¿no? ¿Para dónde va? Tener muy claro esos objetivos y tener claro la cantidad de trabajo que se necesita como para poder llevar a buen término un proyecto, bueno, obviamente no necesariamente es grande. El de nosotros involucra las 3 etapas del alto rendimiento, inicial, intermedia y consolidada, y tenemos chicos que están en su casa y los estamos entrenando por medio de la tecnología, que tienen desde 13 hasta 15 años. Luego ya tenemos una concentración a tiempo completo
en la cual ellos viven, comen, duermen, tienen todo lo que necesitan en las mejores condiciones a la par de sus competidores europeos o de cualquier parte del mundo. Y ahí tenemos a los de la fase intermedia que ya exponemos a competencias internacionales, y también tenemos a los que ya han dado resultado en los últimos años, como mencionaba Gerardo Ulloa, ¿no? Que está seleccionado o preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 una vez que se realicen, ¿no? Entonces es un trabajo muy fino, de mucho tiempo, y hay que tener claro cuáles son las líneas o las directrices de ese proyecto. Al final del día, a quien le vamos a hablar y a quien le vamos a vender el proyecto como tal, es a todo el mundo, ¿no? Empezando por los empresarios, porque ellos son los que al final del día el dinero sí va a salir de sus cuentas, al final del día el dinero sí sale de su flujo de efectivo, después de hacer las sumas y restas no les cuesta, pero al final el tema es la confianza, ¿no? Entonces, lo apuntaron muy acertadamente, ese es el reto, es generar confianza, es saber y comprometerse como iniciativa privada, poder cumplir todos los compromisos que se adquieran y manejarlo con total pulcritud, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser excelentes, porque si eso se genera, este estímulo va a durar muchísimos años y estoy seguro que puede ser un modelo de crecimiento, probablemente a nivel regional incluso, no sé si Latinoamérica. Yo sé que no hay muy pocos países que cuentan con un estímulo fiscal. Sí sé que hay muchos otros países en los cuales la iniciativa privada puede hacer grandes deducciones por las donaciones que se hacen para el deporte, y esa es otra manera de beneficiar al final del día y que no les cuesta. Pero este es un modelo que a mí me parece que puede ser de gran éxito. Yo pienso que la pulcritud y una gran planeación estratégica debe ser la base, una gran capacidad operativa y saber integrar todo para tener resultados, y al final del día tener claro que a veces los resultados no siempre son deportivos, a veces el resultado es el avance en la forma física de un atleta, a veces el resultado es literalmente darle 3 o 4 años de un proceso deportivo que eventualmente va a desembocar en un resultado, y tener un proyecto que integra a todos estos actores, ¿no? Yo creo que esa es, a lo mejor es muy amplio lo que estoy mencionando, pero lo completaría en que seamos capaces de generar confianza. Al final del día, los empresarios sí tienen una desconfianza hacia el gobierno, sí son preguntas que nos hacen constantemente: ¿cómo sé que no se va a desviar el recurso y a usar de una manera incorrecta? Entonces yo creo que ahí la parte, literalmente la pelota está del lado de la empresa ejecutora, y de que seamos capaces de hacer algo. Probablemente podría ser la propuesta, como ya es una propuesta que le hemos hecho a las autoridades en su momento, con estos contribuyentes aportantes que nosotros tenemos, que son personas físicas y morales, nos solicitaron y decidimos en conjunto constituir un consejo de administración para los recursos del Efideporte única y exclusivamente. Entonces, no nada más tenemos la ventaja del estímulo fiscal como tal, sino que aparte de todo tenemos un grupo de empresarios exitosos en sus respectivas áreas que nos aportan un conocimiento que probablemente nosotros no tenemos, ¿no? O que muy seguramente no teníamos, y básicamente nos autorizan todos los gastos que vamos a tener en el mes siguiente, ¿no? Entonces, obviamente todo eso ya está autorizado por Hacienda, no habría necesidad realmente, pero es una vigilancia que se hace constantemente, y también es una integración, porque finalmente hay una gran motivación por parte de estos empresarios, que afortunadamente son empresarios que les gusta mucho el ciclismo y quieren ver que auténticamente haya resultados deportivos a nivel internacional. Entonces, involucrar a todos los actores me parece que podría ser algo de lo que nos está funcionando, de lo que nos ha funcionado en los años anteriores, y que probablemente se podría integrar como digamos, con unas reglas no dichas y que puedan funcionar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Ernesto, tú que nos puedes aportar como una propuesta, me queda muy claro también desde la perspectiva de Alejandro, pero me encantaría escucharte. Sí, mira, yo creo que la propuesta sería que hubiera mucho más difusión, ¿no? de este tema, que yo he visto, la verdad, muy poca, ¿no? O sea, si decimos que en 2007 empezó, yo sigo tocando puertas y me siguen diciendo que no sabían que existía, ¿no? Y sensibilizar a los empresarios, ¿no? de la importancia del deporte como un detonador de bienestar social, porque muchos
muchos empresarios te dicen, oye, pues yo no tengo nada que ver con el deporte, como para qué yo le querría entrar al deporte, ¿no? Y más bien, pues todos tenemos que ver con el deporte, porque el deporte significa salud, porque significa poco ocio, ¿no? Poca violencia, significa no tener que invertir en cohesión social ni en medicinas, ¿no? O sea, el deporte por sí mismo impacta muchísimo a la sociedad. Entonces, uno convencerlos, una vez que están convencidos, presentarles buenos proyectos, ya sea de particulares o ya sea de apoyo a autoridades, ¿no? De cualquier nivel de gobierno, convencerlos para que lo hagan y que una vez que se hayan convencido y le hayan entrado, pues ser muy transparentes y rendir cuentas, tener buenos resultados para que lo vuelvan a entrar, ¿no? Se genera este círculo virtuoso que a lo mejor si uno o dos grandes atletas mexicanos van a los Juegos Olímpicos y tienen buenos resultados gracias a este tipo de estímulos, entonces pues se empieza otra vez ese circulito que va a haber más niños que quieran hacer deporte y se vayan a acercar y más empresarios que quieran aportar y eso va a generar que haya más alto rendimiento y otra vez, ¿no? Se vuelve a generar estos ídolos que tanto necesitamos en el país. Yo creo que darle difusión por todos lados y hacer las cosas bien una vez que lo consigamos debe de ser el mejor camino, ¿no? A todos nos beneficia que se haga más deporte en México. Pues muy bien, gracias Ernesto. Pues ¿cómo ves, Carly? Ahora está muy, muy, muy interesante. Ya mi cabeza está trabajando en lo personal, tengo voleibol de playa en la cabeza, pero la verdad, muchísimas gracias a los dos por estas aportaciones, porque efectivamente coincido con Ernesto en que esto necesita difusión. También, pues bueno, presentar este caso de éxito que tiene Alejandro, porque además, bien dice, no es necesario que haga todo lo que está haciendo de juntarlos, de hacerlo realmente parte del proyecto, sin embargo lo hace y le está dando mejores resultados. Así que, pues bueno, este es el tema de Fideporte que en verdad ha sido de los que más he aprendido, sin duda. Pues muy bien, pues muchísimas gracias de verdad a los dos, Alejandro, Ernesto, por supuesto también Carly, y sin duda creo que estamos poniendo nuestro granito de arena en parte de la difusión. ¿Cuándo es la próxima convocatoria? ¿Es que septiembre, octubre? Todavía no es oficial. El año pasado fue del 1 al 15 de septiembre. Yo me imagino que más o menos serán las mismas fechas. Digo, por esto de la pandemia no sé bien, pero todavía no ha salido oficialmente cuál es la fecha. Y sería bueno, ¿no? Porque creo que para muchos, si logramos que se difunda más y haya buenos proyectos, pues se alargó un año más los Juegos Olímpicos, entonces podría todavía abrirse buenos proyectos en términos de la preparación, atletas que están hacia Juegos Olímpicos con el respaldo privado y sumando a lo que ya da el gobierno. Así que me parece que es un gran tema el estímulo fiscal. Ojalá que, como bien dices, se pueda completar el monto, ¿no? que tiene como reglas de operación y que se pueda crecer, porque pues llegar a 1,000 millones, como ya está, dice Ceficine, pues ya representa el 40% del presupuesto de la CONADE en las últimas administraciones, y creo que eso pues también, pues, por supuesto, suma, ¿no? Pensando específicamente en el alto rendimiento, sé que en la administración pasada se hicieron mucha infraestructura, se mejoraron instalaciones del propio CENAR, de Villas Tlalpan, etcétera, se aprovechó desde la misma CONADE, ¿no? Ese estímulo para sumar empresas, sí. Pero pues creo que hay mucho que hacer y que se atrevan a presentar proyectos. Gracias a los dos, nos vamos. Y bueno, pues recuerden, el lunes vamos a hablar de deportes de conjunto en Hablemos de Deporte a las 8 de la noche, y ya en la página les estaremos dando los diferentes deportes que tenemos martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Así que síganos y pónganle like, compartan el programa. Muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias por la invitación. Hasta luego.